Puigó, y después, si hay un espacio para las preguntas y hay tiempo, las hacemos en conjunto para ambos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Yo igual fui José, tratando de responder 3 por o 4 favor. de las que me habían hecho. Me muteé. Ya empiezo con la edad que los lentes me molestan para una cosa y los lentes los necesito para otra cosa. Bueno, antes que nada agradecer a Gustavo y a la doctora Yamila que se les ocurrió, no sé cómo, convocarme para esto. Y por sobre todo, cuando hice la diplomatura, cuando se escucha un poco, es un tema que genera controversias, es un tema que genera escozor. Hay muchas posiciones y son disímiles, ¿no? Y realmente suena esta cultura argentina que tenemos de grieta, ¿no? A veces nos ponemos de un lado y los que opinan a veces de otro lado no hablan. Me pareció, y quiero agradecer las 4 preguntas que me van a ayudar un poco a guiar un poco la charla, cómo la pensé. Lo primero que me planteaban, ¿qué obstáculos enfrento como director en una residencia geriátrica para lograr la eliminación de las sujeciones? Lo primero que a mí me sale es, soy filósofo, aparte de teólogo, y soy psicoanalista. Y me parece lo primero jugar con la palabra, ¿no? Jugar con la palabra sujeción. Y para colmo, la palabra sujeción viene del latín, después de comer 4 años, del latín subyetare, que está formado por un prefijo, sub, todos lo conocen, que es debajo, y el verbo iactare, que es un frecuentativo del verbo iacere, lanzar. Esa palabra, ese verbo lanzar, nos da la palabra echar, desechar, calculatoria, objetivo, proyecto. Es una idea que siempre es hacia afuera. Entonces, acá juegan 2 acciones. El hacia afuera y debajo. Entonces, no te dejo hacia afuera. ¿Cómo lo podríamos entonces pensar el sujetar, el iacere? Sería dominar. Cuando hablamos entonces de sujetar, estamos hablando claramente de una práctica de dominación. Que puede ser una pechera, que puede ser la medicación psiquiátrica, pero también puede ser una silla, que la movemos de tal manera que le permita a la persona no moverse, ¿no? O sea, toda acción que yo realizo donde la persona de alguna manera está dominada. Me pareció importante empezar acá, ¿no? Es decir, y por otro lado, siempre uno juega con la mente y siempre en nuestra cultura gerontológica y geriátrica, cuando hablamos de sujetar, solamente pensamos en la sujeción física, pero también pensemos en las otras. Y por otro lado, no me quiero ir, también pensemos nosotros que nos creemos libres, que también estamos sujetos en varias cosas, ¿no? A ninguno de nosotros se nos ocurre manejar el auto sin ponernos un cinturón de seguridad. Primero porque nos comemos una multa importante. Entonces siempre existe una sujeción y existe un uso limitado de la libertad porque vivimos en sociedad. El segundo gran tema es los familiares. ¿Cómo se aborda este tema con los familiares? Para mí una de las claves de cualquier trabajo en una residencia hoy en día, por el avance de los derechos, por el avance de la incorporación de las familias en la educación de los hijos, la incorporación de las familias en todo, es que la familia esté presente. La familia tiene que estar presente en el ingreso de una persona mayor a una residencia y por ende la familia tiene que estar presente en la reflexión de una necesidad o no de que sea sujeto. Tengo la dirección que tengo en la residencia, tenemos 4 personas sujetas. Uno es
padre de una de las personas que dirige Derechos Humanos de la Nación, y es la primera que me dijo, papá se cae de nada. Y se nos cayó. Es decir, fue toda una reflexión, hablar con él, y él dice, papá necesita sujeción. Papá no registra que no se puede parar, mi papá cree que se puede parar, y mi papá se para y se parte la cabeza. Entonces, a mí lo que me llama la atención, reflexionando en esta charla, reflexionando en la cotidianidad, que el problema es cuál es la mejor manera de atender a un residente. Yo creo que esa es la reflexión que antes de decidir cualquier acción, tanto de medicación, de sujeción, o de atención, o de talleres, tenemos que pensar en el residente. ¿Cuál es la mejor manera de atender a un residente? ¿Cuál es la mejor manera de respetar sus derechos, de cuidar su integridad física y psíquica? Lo tengo claro, y como institución en general lo tenemos claro, que la primera opción nunca es la sujeción física. Tampoco es farmacológica. Por ello, es la clave, la función para nosotros, la función de la enfermera, que ella esté claramente capacitada, tenga una visión antropológica del adulto mayor, de la persona mayor, para que nos pueda decir, hasta acá llega el límite y esta persona necesita otra cosa. Aunque parece muy lento, creo que hemos lograr esta discusión de sujeción o no sujeción, y que este proceso sea interdisciplinario. Sea un proceso donde distintas miradas lo puedan abarcar y podamos decidir. Y por otro lado, la mirada de la familia es indispensable. Porque, aunque no lo nombro acá, cuando se incorpora a la familia y sabemos que la persona necesita ser sujetada, hay que hacer todo el proceso legal. Y la familia tiene que dar el consentimiento. Comparto los videos que mostró la doctora Rubín, y claramente uno ve gente que habla. Esa gente no tiene que estar sujetada. Está clarísimo. Me proponían plantear en un tercer punto, ¿cree que la judicialización de las sujeciones es factible y ayudó a resolver un problema? No, claramente que no. Estamos en un momento donde lamentablemente, perdón, voy a hacer un excursus, donde vamos camino cada vez a una sociedad más esquizoide, entra la justicia a arreglarnos. Hace poco un conocido mío acaba de ser Saide, ser abuelo y contento, diciendo, soy Saide, y ¿sabés qué interesante? No voy a dar el nombre, en la clínica tal filmaron todo el parto. Digo, sí, porque tienen miedo a un juicio. No es que te lo están dando a vos para que te recuerde el lindo momento, es que tienen miedo al juicio. Entonces, llega un momento, que este es para mí uno de los puntos claves. ¿Qué nos está pasando con el avance de determinado momento de la justicia? Vuelvo a la ley. Cuando leí la ley, lo primero me pregunté, ¿qué hace acá? ¿No? La formación de a veces de escudriñar palabras, ver, ¿qué hace en la ley algo tan fijo? Claro, y uno lo primero que recuerda es el abuso. Obviamente hubo abuso y hay abuso. O sea, eso es indiscutible. Y me recuerdo que sujetan con sábanas o con pulóveres. Algunos de ustedes habrán visto, ¿no? O sea, atan pulóveres y la tienen acá. Una locura. Pero para mí lo grave es que estamos respondiendo legal a un problema de gestión cotidiana. Y corremos el riesgo de abusar de la ley. Y corremos el riesgo de plantear cosas incumplibles. ¿Por qué lo traigo así? Porque cuando vienen los inspectores, te dicen, bueno, ¿presentaste esto? Yo tengo la suerte de tener el respaldo de una institución donde podemos hacer las cosas legalmente. Bueno, pero si no, vos hacés que se lo avisaste a la familia y la familia hace que,
Y si empezamos en el hacemos como el que se puede mostrar y cumplimos de una manera la ley que no la estamos cumpliendo. Buscan soluciones de conveniencia, ¿no? O a veces mirar al costado. Y esto a mí lo que me asusta, porque si uno lo mirara clínicamente, estaríamos viendo un manejo bastante psicopático y generando acciones psicóticas. Esto es lo problemático de generar leyes que son incumplibles. Creo profundamente, como psicoanalista, en el ejercicio de la ley. Por eso propuse a una abogada, gerontóloga, geriátrico, a un contador, gerontólogo, que es dueño y dirige un geriátrico, y a un doctor que iba a venir, el doctor Lucas, que es jefe de geriatría del Piñeiro, que hagamos una ley. Y la hicimos. Y conseguimos un diputado que la presentó. Y ahí nos enteramos que es lobby. Que si no hay lobby, las leyes no caminan. ¿Es así? Entonces, es muy difícil. O sea, es claramente una sociedad bastante psicopática en la que estamos todos incorporados. Pero por otro lado, es clave que nos metamos en las leyes. ¿Y meternos en las leyes en qué sentido? Como se dice en la moral renovada, que ya quedó en desuso, en la moral renovada, buscar mínimos comunes. Yo creo que es necesario que como sociedad de geriatría podamos entablar la necesidad de mínimos comunes y que haya una ley nacional donde podamos debatir ciertas cosas, donde está claramente el abuso de la sujeción, pero por otro lado hay una necesidad de gente muy demenciada que no sabemos cómo hacer. Y muchos geriátricos no tienen las posibilidades económicas para poner los instrumentos de sillas, de lo que sea, que puedan de alguna manera sujetar de una manera un poco más ordenada. Por otro lado, cuando planteé esto, me dice, sí, ya estamos viendo con una gerontóloga de Europa para que nos ayude a hacer la ley. Yo creo que en Argentina tenemos de sobra gente capaz e inteligente para que sigamos con el modelo del siglo XIX, mirando a Europa, llevando las vacas para tomar la leche a Europa y que nos hagan las leyes. Porque corremos el riesgo de que volvamos a hacer una ley que no responda a mínimos comunes nuestros, que no las podamos cumplir. Esto es lo grave, ¿no? Que institucionalicemos leyes que después nosotros mismos no las podemos cumplir. Por eso, para mí, uno de los puntos clave de hoy es, tenemos que ser. Por último, ¿qué herramientas de apoyo para residencias geriátricas proponen que serían buenos brindar desde los entes reguladores? Lo primero, vuelvo a referir, que seamos críticos frente a la ley, que haya un espacio de poder pensar si las cosas son viables, que no se intente meter a la fuerza o con calzador un concepto impuesto. Me animé a definir el concepto de sujetar como un concepto de dominación, y está claro que vamos camino a una sociedad donde la dominación intenta ser lo menor posible, pero por otro lado, me parece clave el poder pensar cuál es la mejor manera de atender a un residente, y cuando uno piensa cuál es la mejor manera de atender a un residente, pensándolo desde lo filosófico, lo teológico, lo que sea, es contextualizado. No es lo mismo residencias de la capital federal, que podemos tener un ABC1 de clientes, donde nos podemos dar el lujo de poder hacer el 1 a 1, donde nos podemos dar el lujo de tener ciertas condiciones, o otras residencias que no pueden. No es que el sujetar o no sujetar está bien o está mal, o está dependiendo de alguna cuestión externa. Pero las cuestiones externas influyen porque claramente una residencia, un geriátrico, cumple una función social. Por eso vuelvo a recalcar que para mí es clave pensar contextualizadamente cuál es la mejor manera de atender a un residente.
Para mí esta es la clave, que el grupo de profesionales e incorporar claramente a las enfermeras, que son el eje central de cualquier residencia, pueda ser la que tome la decisión. Y por otro lado, cuando propongo esto, lo propongo con el criterio de que la mirada no está en sujeción o no, porque si no, nos quedamos pura y exclusivamente en el cumplimiento de una norma, teniendo en cuenta como una herramienta, sino está en función de la densidad de la persona, en defender sus derechos, defender sus libertades, pero ver sus limitaciones. Si no tenemos en cuenta esto, corremos el riesgo, o estamos realizando un ejercicio de la perversión, que es pervertir el orden. Y estamos poniendo en el centro un instrumento y no la persona. Muchas gracias.